Buenas tardes, sean todas y sean todos bienvenidos a esta cuarta mesa de este taller que estamos coorganizando la Escuela Judicial y la Sala Regional Especializada del Tribunal, vinculado con el control de constitucionalidad de las normas, de las leyes en materia electoral, en el que, como han visto en las mesas anteriores, hemos intentado plantear una temática que sea el punto de partida de la exposición y de la discusión, y a partir de esto generar una doble visión, la visión desde el control abstracto a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la visión desde el control concreto que lleva a cabo el tribunal. En este caso lo exponen funcionarias y funcionarios de la Sala Superior. Para mí es un honor darles la bienvenida a este cuarto día de trabajo, a esta cuarta mesa de trabajo, y sobre todo recibir a dos extraordinarias abogadas, a dos magníficas funcionarias del Poder Judicial, Nínive Ileana Penabo Robles y mi querida Yalí Araceli Cruz. Ambas amigas, Araceli Yalí, perdón, no Yalí Araceli, Araceli Yalí. Ambas amigas muy queridas, ambas extraordinarias funcionarias judiciales, ambas con proyectos de resolución y con aportaciones a la discusión del control de constitucionalidad que son muy relevantes. Sin pretender utilizar un espacio que no me corresponde, porque yo no soy el moderador de la mesa, simplemente quiero fungir como anfitrión a nombre de la magistrada Villafuerte, a nombre del magistrado Espíndola. Tengo que decir que en el caso de Nínive, si ustedes quieren aprender a hacer o a entender las acciones de inconstitucionalidad de cualquier materia, desde luego las electorales también, pues entonces una buena forma de hacerlo es leyendo sus criterios. Nínive, como nos va a platicar ahorita Fabi, cuando nos ayude a presentar sus semblanzas curriculares, lleva muchos años trabajando en la Corte y es de las secretarias fundadoras de la sección de acciones, sección de trámite, bueno, se volvió de trámite, en un momento era sección de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y su trabajo en este espacio era formular los proyectos de resolución que luego presentaban en relación con estas materias las y los ministros que integraban en ese momento el Pleno de la Corte. Después, por un cambio administrativo, pasan los secretarios y las secretarias a las ponencias, y ahí ha estado siempre presente, siempre amable, siempre dispuesta y generosa para dialogar y para guiar a las personas que, como en algún momento me tocó a mí, queríamos aprender a proyectar en esta materia. Entonces, Nínive, querida, es un verdadero honor que estés aquí con nosotros. Sabes del cariño muy especial y del respeto, sobre todo, muy especial que tengo para ti, el reconocimiento que tengo a tu trabajo, y es un gusto que estés aquí en esta sala. Y en el caso de Yalí, bueno, qué decir, no merece más que buenos comentarios, una persona que también es generosa, que también siempre está dispuesta, que es de estas funcionarias, si me dejan decirlo así, inventariadas en el tribunal, ¿no? Lleva muchos años trabajando aquí en distintos espacios y en todos ellos ha logrado destacarse por esta enorme capacidad que le acompaña. Aquí en la sala estuvo dentro del equipo de fundadores, llegó con la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, y cuando él sube a sala superior, ella se queda como magistrada en funciones, ya después se va a seguir colaborando desde sala superior con el equipo del magistrado de la Mata, en donde todavía participa y en donde todavía contamos siempre con su amistad, con su apoyo, con toda la apertura, con toda la confianza de que frente a cualquier situación en ella encontramos una amiga y un criterio siempre sensato y siempre objetivo para resolver cualquier situación que se presenta. Sabes también que te quiero, sabes también que respeto mucho todo lo que has hecho aquí en el tribunal, y de verdad que es un verdadero honor que ustedes dos nos acompañen en esta plática. Y las acompaña como moderadora de la mesa una de las joyas. Hay muchas joyas aquí en la sala regional especializada. Tengo que decir que afortunadamente esta joya está en mi equipo de trabajo, trabajamos juntos, y además es una joya que conozco desde que estudiaba en el segundo semestre de la facultad. Desde entonces se distinguió mucho
porque es una chica muy dispuesta, muy trabajadora, también muy complicada porque siempre te está presionando para que resuelvas, hagas, pienses las cosas de una forma que a lo mejor no lo habías pensado, pero de esa manera te ayuda a crecer y lo hace siempre con una sonrisa y lo hace siempre con una enorme disposición de hacer equipo y de que todos crezcamos juntos. Y es mi querida Fabi, que nos va a ayudar en la moderación de esta mesa y a quien le cedo el micrófono. Muchas gracias a las tres y las escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, magistrado. Pues, ¿qué le puedo decir, no? Yo feliz de participar en este equipo y pues de seguir molestando desde aquí. Pues bueno, la verdad es que hoy tenemos el honor de tener a dos invitadas, que la verdad muchas gracias por aceptar esta participación. Como ya decía el magistrado, en el taller virtual de control de constitucionalidad de leyes en materia electoral, esta mesa para nosotros pues es una mesa realmente importante porque trata un tema que es interesante y del cual nosotros tenemos que conocer, tanto en la sala regional especializada como en todas las salas, ¿no? En la sala superior y por supuesto desde los criterios de la Suprema Corte. El tema de la mesa de hoy es la consulta previa que se va a dirigir a dos grupos en particular, que son las personas, pueblos y comunidades indígenas y las personas con discapacidad, en lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Como ya me adelantaba el magistrado, tenemos la participación de la maestra Nínive por parte como secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la maestra Yalí, que también nos acompaña de la Sala Superior. Entonces, la función de la mesa como tal está dividida en dos cuestiones. Una es la exposición de hasta 30 minutos, para pues presentar todas los criterios de los cuales nos van a hablar y nos van a enriquecer el día de hoy. Y ya en segundo término sería la cuestión relativa a las preguntas. Entonces, para poder dar paso a esta cuestión, voy a presentar a la maestra Nínive Ileana Pelnagos Robles, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacándose por la emisión de sentencias emblemáticas en materia de protección de derechos humanos, interés superior del menor, perspectiva de género, entre otras. También se ha destacado en la emisión de sentencias relevantes en acciones de inconstitucionalidad, sobre todo en materia electoral y controversias constitucionales. Es maestra en Derecho por la Universidad Panamericana, en la cual obtuvo este título con mención honorífica, y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado posgrados de Derecho Constitucional impartidos por la Universidad de Salamanca en España, especialización judicial impartida por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, en Derecho de Amparo, impartido por la Universidad Panamericana, en Justicia Criminal Adversarial de los Sistemas de Colombia, Chile, Estados Unidos y México, impartido por la Fletcher School University Boston of Massachusetts, en Sistema Acusatorio, impartido por la Universidad de Sevilla, España, y especialización judicial para la tutela de los derechos ambientales en las ciudades de México y Washington. También ha realizado cursos y seminarios en Sistema Acusatorio, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Penal y Amparo. Ha sido ponente en diversos cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, de las Casas de la Cultura Jurídica del Instituto de la Judicatura Federal, así como en diversas universidades. Entonces, como pueden escuchar, pues tenemos a una persona que realmente conoce la materia, que estoy segura que nos va a aportar muchísimo, y pues sin más preámbulo le cedo la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer al magistrado Rubén Lara Patrón, presidente de la Sala Regional Especializada, a la propia sala y a las escuelas judicial electoral, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su amable invitación y muy especialmente al magistrado Rubén por las palabras tan cariñosas que me dirigió. Le agradezco muchísimo. Agradezco la amable invitación a este taller virtual sobre el control de constitucionalidad en materia electoral para platicar con ustedes de un tema que desde mi óptica resulta relevante en el marco de la justicia constitucional, y me refiero justamente al tema que nos ocupa, que es la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes y para las personas con discapacidad, que son competencia exclusiva de la Suprema Corte.
entrando en el tema, debo señalar parece que está teniendo problemas, ¿verdad? Con su internet. Cris, ¿nos podrían ayudar? La tecnología y sus malas pasadas. Sí, claro. Parte de la virtualidad. Indígenas. ¿Se escucha bien? No, ¿no? Ahí te escuchamos, querida, ahí justo. Te perdimos un momentito. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, retomando, quiero como de medidas que afecten de manera directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes como a las personas con discapacidad, es un mecanismo que se generó a nivel internacional, adoptado por México con el objeto de proteger a los derechos humanos de estos grupos vulnerables. En esta plática pretendo destacar aspectos de cada uno de estos grupos que dieron lugar a la adopción de medidas como la consulta previa, así como explicar el estudio que respecto de tal medida ha realizado la Suprema Corte en las diversas acciones de inconstitucionalidad en los que se ha perfilado una sólida doctrina respecto de la obligatoriedad de la consulta y la forma de su implementación. Ya entrando en tema, inicio con la consulta indígena y en este punto me parece fundamental entender el contexto histórico y jurídico de las consultas indígenas. Así, en principio, debo señalar que los pueblos originarios de América han enfrentado a lo largo de su historia diversas barreras sociales, culturales y legales. El poder colonial en un principio, los estados independientes después y los estados modernos hoy en día, así como instituciones que fueron y son socialmente dominantes como la Iglesia en su momento, han sido actores determinantes para la concreción de toda clase de violaciones a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, desde el genocidio hasta la exclusión de la política y discriminación social y económica. Para dar algunos datos, de acuerdo con la CEPAL, 45 millones de personas, es decir, el 8.3% de la población en América Latina, es indígena. Y aunque estos pueblos participan en cierta medida a los avances que ha tenido los estados de la región en materia económica destacadamente, lo cierto es que la pobreza todavía afecta al 43% de los hogares indígenas. Y de estos, el 24% vive en condiciones de pobreza extrema. De acuerdo con el Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas de los Pueblos y Comunidades, ha sido la comunidad indígena objeto de una discriminación estructural que se ha perpetuado a lo largo de los años. Este contexto llevó a la Organización Internacional del Trabajo a que en 1921 comenzara a abordar la situación de los denominados trabajos aborígenes en las colonias europeas, y después, en 1930, se adoptó el Convenio sobre Trabajo Forzoso, para después generarse en 1957 el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales número 107, que constituye el primer tratado internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, pero que mostró algunas deficiencias que provocaron que en 1989, fuera reemplazado por el Convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, instrumento fundamental en el tema que nos ocupa. Ahora, México siendo el segundo país a nivel mundial con mayor riqueza cultural, derivada en gran medida por la amplia composición pluricultural en la que destacadamente se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, se vio en la necesidad de adoptar diversas medidas para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Así, el 11 de julio de 1990, la Cámara de Senadores ratificó el aludido Convenio 169 de la OIT, y que aunado a diversos acontecimientos sociales en la década de los 90 en nuestro país, destacadamente el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en 1994, marcó un punto de partida para la constitucionalización
de los derechos de los pueblos indígenas. Pues en 2001 el constituyente permanente consideró necesario reformar el contenido de los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Federal, con el propósito de avanzar hacia una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Particularmente debe destacarse el artículo 2, que ya reconoce la composición pluricultural del país, los derechos de las comunidades indígenas, destacadamente su derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, y elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Asimismo, se obliga a la Federación, estados y municipios a establecer instituciones que coadyuvaran a la protección de los derechos indígenas, las cuales deberían de ser diseñadas y operadas conjuntamente con estos pueblos, lo cual es fundamento para el reconocimiento a nivel constitucional del derecho a la consulta, el cual se instituye como un mecanismo de participación para la integración e interlocución entre los pueblos indígenas y el Estado en aquellas decisiones gubernamentales que son susceptibles de afectarles de manera directa en sentido amplio. Es precisamente bajo este contexto que en la Suprema Corte ha resuelto o ha analizado diversos precedentes y ha construido una doctrina constitucional en torno a la consulta indígena que ha servido de parámetro para analizar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por las autoridades del Estado mexicano que son susceptibles de afectarles directamente. Así doy paso a los precedentes que les quiero comentar, destacadamente las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Sin embargo, voy a aludir a algunos criterios que, aunque no son en materia electoral, son importantes para esta construcción de la doctrina respecto de la consulta indígena en la Suprema Corte. Y precisamente debo de comenzar por la controversia constitucional 32 de 2012, en la que es el primer asunto en el que la Suprema Corte tuvo oportunidad de analizar la consulta indígena, destacando los artículos 2 de la Constitución y el 6 y 7 del Convenio 169 referido, señalando la Suprema Corte que obligan a todas las autoridades mexicanas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas y tribales mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe a través de sus representantes cada vez que se prevea una medida legislativa que fuera susceptible de afectarles directamente. Se señaló que a pesar de que la consulta indígena no estuviera prevista expresamente como un procedimiento, como parte del procedimiento legislativo, lo cierto es que atendiendo a los postulados del artículo 1 constitucional, estos artículos 6 y 7 del convenio de 169 de la OIT, pues imponían a todas las autoridades esta obligación de realizar las consultas previas. Ahora paso a señalar brevemente la acción de inconstitucionalidad 83 de 2015 y sus acumuladas, en las que ya en materia electoral se señaló que siempre que se trataran aspectos relacionados con los sistemas normativos indígenas para elección de representantes, como en ese momento fue la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, se activaba la obligación de los legisladores de realizar esa consulta previa a efecto de que existiera un diálogo entre ellos, y al no observarse que había existido para la emisión de esta ley, esta consulta, se invalidó en su totalidad esa ley. Posteriormente, quiero referir la acción de inconstitucionalidad 15 de 2017 y sus acumuladas, en la que me parece que es el único asunto en el que se ha reconocido la validez de una disposición en el aspecto de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, fue esta acción de inconstitucionalidad en la que se reconoció en el punto de la consulta previa la validez de la emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México,
debido a que se advirtió que previamente a su emisión y durante el procedimiento legislativo se llevó a cabo una consulta con los pueblos y comunidades indígenas que acreditaba los requisitos materiales de ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Ahora quiero referir a que posteriormente la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 84 de 2016. Esta acción de inconstitucionalidad no analizó una ley en materia electoral, sin embargo es importante debido a que se avanzó en esta consolidación de lo que es la consulta previa. Y en este asunto se impugnaran leyes que pretendían establecer cuestiones respecto de las necesidades de educación superior de los pueblos y comunidades indígenas. Y en este asunto se señaló que del artículo 2 constitucional y los artículos que se ha referido del convenio, siempre que la norma general sea susceptible de afectar a esos grupos de manera especial y diferenciada frente al resto de la población, no obstante que no fueran en su perjuicio, tenía que realizarse esta consulta. En este asunto lo relevante fue esto precisamente, establecer que es, valga la redundancia, irrelevante analizar si las normas que se estaban pretendiendo implementar resultaban en beneficio de las comunidades indígenas para en ese momento considerar que debían ser consultadas. Se dijo, siempre que las normas se dirijan directamente a los pueblos y comunidades indígenas, se activa esta necesidad de consultarles, porque precisamente para, digamos, atender a su libre determinación, que es un postulado constitucional, es necesario que se les consulte para que sean las propias comunidades las que señalen si esa medida es benéfica para ellos o no lo es, y en sí dialogar con las autoridades legislativas respecto de cualquier aspecto que en su caso les pudiera generar algún perjuicio o simple y sencillamente ese diálogo respecto de cuál era su postura respecto de la ley. Y justamente en este caso se advirtió que no había existido esta consulta y se declaró la invalidez de esta ley. Ahora, volviendo a las acciones de inconstitucionalidad en las que se analizaron cuestiones electorales, debo de señalar la acción de inconstitucionalidad 108 de 2019, en la que se analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en la que, entre otras cuestiones y de manera destacada, se preveía una migración del modelo de elección bajo el sistema de partidos a uno que permitiera la elección de representantes a través del sistema normativo interno de los pueblos y comunidades indígenas. En ese asunto, se advirtió que en el estado de Hidalgo se había llevado a cabo se había pretendido colmar las estipulaciones del convenio 169 y se había llevado una consulta que habían diseñado en el Poder Legislativo del Estado. Sin embargo, desafortunadamente se consideró que no había sido colmados los requisitos del artículo del convenio 169 porque no se habían respetado mecanismos para garantizar la participación culturalmente adecuada y completa de la consulta que se pretendía realizar, toda vez que no se habían generado un diálogo con las propias comunidades y tampoco se habían diseñado este diálogo con respecto de las propias lenguas que conformaban las comunidades indígenas del Estado. En ese sentido también se invalidó esa norma electoral. Por otra parte, al resolver la inconstitucionalidad 81 de 2018, que tampoco versa sobre cuestiones electorales, pero que analizó una ley que pretendía elevar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo,
se terminó de consolidar, y por eso la menciono, esta doctrina constitucional respecto de la consulta previa indígena, pues además de señalar o reiterar el criterio relativo a que la consulta debía llevarse con requisitos mínimos como ser previa, libre, informada, de buena fe y con la finalidad de llegar a acuerdos, además de ser culturalmente adecuada, precisando qué debía entenderse por cada uno de estos rubros. También se analizó el informe del relator especial sobre las situaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de 15 de julio de 2009, así como la experiencia comparada en la región respecto de los estados, de los países de Perú, Chile y Colombia. Y así se consideró que, además de lo ya señalado, tendría que establecerse al llevar a cabo la consulta previa ciertas fases, que son, primero, una fase preconsultiva, en la cual se debe de generar un diálogo entre los representantes de los congresos y los representantes de las comunidades indígenas a efecto de establecer la forma en la que debían ser consultadas las comunidades indígenas. Asimismo, también se señaló que posteriormente tendría que haber una fase informativa en la que se entregara de manera completa la información respecto de las normas que se pretendían adoptar, que debía de haber una gran difusión respecto de esto, que debía de ser completa y que debía ser también culturalmente adecuada. Posteriormente se señaló que debía de haber una fase de deliberación interna en la que esta etapa fundamental que generara un diálogo al interior de las propias comunidades indígenas para que pudieran expresar digamos, su criterio respecto de esas normas que se pretendían aprobar. Y posteriormente también se señaló que debe de existir una fase de diálogo, esta entre los representantes del Estado y los representantes de los pueblos y comunidades indígenas. Y por último, una fase de decisión en el que se establecieran los resultados y se entregara un dictamen. Entonces, con esto se terminó de consolidar digamos, esta doctrina generada respecto de cómo se debe de llevar a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, destacando nuevamente que no es necesario analizar si la norma es en beneficio de las comunidades indígenas o bien es en su perjuicio para que se active este mecanismo, sino que en respeto de su autodeterminación se debe de llevar a cabo siempre que se refiera de manera directa a estas comunidades. Ahora pasamos, en segundo lugar, a la consulta de las personas con discapacidad. En relación con el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, el Tribunal Pleno también ha desarrollado el parámetro de regularidad constitucional a través de diversos precedentes en los que ha analizado precisamente el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas Indígenas y ha generado también una doctrina respecto de la consulta previa para las personas, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ha generado esa doctrina respecto de la consulta a las personas con discapacidad. Y en este sentido quiero referir en primer lugar a la acción de inconstitucionalidad 68 de 2018, en la que se analizó la reforma a diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y los municipios de San Luis Potosí. Finalmente, después de analizar el trabajo legislativo, la Suprema Corte llegó a la conclusión de que debía de anularse esta ley por una ausencia absoluta de la consulta. Sin embargo, este precedente me parece relevante, pues en él se destacaron algunas cuestiones en el contexto en el que surge el convenio y su importancia en la lucha del movimiento de las personas con discapacidad por exigir sus derechos. En primer lugar, se destacó que la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad, donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos, que solo están en espera de la ayuda que se les brinde.
De hecho, de otro modo, una ausencia, se dijo, de la consulta en cuestiones relacionadas con personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviéndolo de alguna manera en un modelo rehabilitador y asistencialista. En segundo lugar, se dijo, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen a la Convención. Su derecho, de igualdad ante la ley y su derecho de participación, que se plasmó en el lema del movimiento de las personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros. Por otro lado, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad es lo que asegura que las medidas dirigidas a ellas sean una respuesta a sus necesidades reales. Bajo tales consideraciones, se concluyó que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. El propio Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 101 de 2016, declaró la invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos, al advertirse que no obraban constancias en las que se advirtiera que el Congreso había llevado una consulta previa, sobre todo estrechamente en el que hubieran participado activamente las personas con el síndrome de Down, que era a lo que se refería la ley. Por otra parte, refiero brevemente también en la acción de inconstitucionalidad 1 de 2017, en la que se declaró la invalidez de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la condición del espectro autista y o trastornos del neurodesarrollo del Estado de Nuevo León. Si bien en este caso se advirtió que existió un proceso de mesas de análisis y que se consideraban respecto de especialistas en el tema, se advirtió que no se cumplieron los requisitos de la consulta previa de la manera que se preveía en la convención, sobre todo porque nuevamente no se había hecho una consulta estrecha con las personas precisamente que tienen o que tenían el espectro autista y estos trastornos del neurodesarrollo. Esto es importante porque efectivamente en el caso de las personas con discapacidad justamente es necesario su participación directa y en caso de no ser posible, pues sí, a través de sus representantes o de las, las organizaciones que también en su caso las representan. Por otra parte, refiero la acción de inconstitucionalidad 41 de 2018 y su acumulada, en la que se invalidó la Ley para la Atención Integral de Personas con Síndrome de Down, toda vez que efectivamente no se cumplieron con las etapas para la consulta previa que ya se habían generado en la Suprema Corte. Este asunto es importante porque además, esquematizó cuáles eran estos pasos y se explicó cada uno de ellos, destacando que debe ser previa, pública, abierta y regular. También es una consulta estrecha con la participación preferente directa de las personas con discapacidad, que debe ser accesible. Las convocatorias deben realizarse con un lenguaje comprensible en un formato de lectura fácil y de lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo a las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web, en los órganos legislativos mediante formatos digitales accesibles y ajustables y con ajustes razonables, para las personas que dependiendo de cada discapacidad. También le dijo que tenía que ser informada, significativa, con una participación efectiva respecto en el que se abone para la eficacia de la comprensión de las posturas de las personas con discapacidad. Y también debe ser transparente para efectos de que sea también la propia sociedad la que esté, vigilante de cómo se llevan estas consultas.
Por otra parte, debo de señalar la acción de inconstitucionalidad 80 de 2017 y su acumulada, en la que la Suprema Corte declaró la invalidez de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí, en la que también se señaló que existían diversos artículos que tenían un impacto directo respecto de las personas con discapacidad y sin embargo no se había llevado a cabo esta consulta. Asimismo, también señalo la acción de inconstitucionalidad 109 de 2016, en la que se analizaron diversas reformas al Código Civil del Estado de Chihuahua y se invalidaron también por falta de consulta. Y por último, un precedente más reciente es la acción de inconstitucionalidad 212 de 2020, en la que se declaró la invalidez de ciertos artículos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. Esta también, digamos, es un avance respecto de esta doctrina respecto de consulta, para personas con discapacidad, toda vez que en este asunto sí se invalidaron solo los artículos que se referían directamente a las personas con discapacidad y se señaló justamente que respecto de estos artículos que señalaban cuestiones para la inclusión de las personas con discapacidad, pues debía de haberse dado una consulta previa, la cual no se dio y por lo cual se generó la invalidez de estas normas. En conclusión, podemos advertir que es evidente que nuestro país está conformado por diversos grupos sociales, muchos de ellos tienen características de ser vulnerables, precisamente por su fragilidad frente al resto de la sociedad y porque han sido objeto de múltiples violaciones a derechos humanos a lo largo de su historia, entre ellos destacadamente los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y las personas con discapacidad. Y es precisamente por esa vulnerabilidad que a nivel internacional se generaron mecanismos y se generaron diversas cuestiones para proteger estos derechos, destacadamente el Convenio 169 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han ordenado que previo al establecimiento de las medidas legislativas y gubernamentales relativas a cuestiones que afecten directamente a estos grupos, debe llevarse a cabo esta consulta previa, informada, adecuada y de buena fe, en el que se someta a su consideración la medida que se pretende adoptar. Este mecanismo resulta relevante por demás, debido a que la propia consulta es una forma de protección de los derechos de estos grupos y favorece la eliminación de las estructuras discriminatorias que propician su perpetuidad, en tanto que la pretensión de tomar medidas que les atañen, invisibilizando a los grupos a quienes van dirigidas esas medidas, muchas veces con la idea de que les son benéficas, en realidad los convierte en objetos de protección, pero los despoja de su naturaleza de personas con derechos que pueden y deben hacer valer. De ahí la importancia del mecanismo que ahora nos ocupa, dado que tanto en el caso de las comunidades indígenas como en las personas con discapacidad se parte de la base que son grupos de personas que si bien deben ser protegidas por el Estado para evitar de que se sigan siendo objeto de vulneración de sus derechos, lo cierto es que son grupos que poseen intereses y derechos propios que deben ser reconocidos por los Estados. Muchas gracias por su atención. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted por todo este recorrido histórico que nos da, por esta cuestión de la importancia en los datos, ¿no? Los datos que nos señala respecto del grupo de las personas o el número de personas indígenas, de población indígena, por estas cuestiones que nos refiere específicamente del Convenio 169, de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y todos estos criterios relevantes que nos fue llevando, o sea, que nos trajo a consideración para que todos nosotros podamos entrar a ellos cuando necesitemos estudiar este tipo de cuestiones, porque claramente aquí nos van delimitando estas cuestiones, como bien señala, respecto de estos grupos que son particularmente vulnerables o que han sufrido discriminación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de verdad por su participación. Ahora voy a leer rápidamente la semblanza de la maestra Araceli
Yali Cruz Valle, que es maestra en Derecho por la División de Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con 18 años de carrera ininterrumpida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inició su carrera como secretaria de ponencia en la ponencia del magistrado José Luis de la Pesa Muñoz Cano. Ha sido secretaria auxiliar en la Sala Regional Monterrey, auxiliar de mandos medios en la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal, secretaria auxiliar de ponencia en Sala Superior, asesora de mando superior en la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, secretaria de Estudio y Cuenta Regional, coordinadora en la Sala Regional Especializada, aquí en donde estamos ahorita, y magistrada en funciones de esta sala igual. Actualmente secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y le damos igual hasta 30 minutos para que nos pueda hacer esta exposición ahora desde la parte de la cuestión de la materia electoral, específicamente respecto del tribunal y los criterios que ha emitido este tribunal. Muchísimas gracias, Fabiola. Pues muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer especialmente al magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, mi amigo Rubén Lara, que tiene 3 lustros más que lo conozco y lo puedo mencionar como un gran y querido amigo. Por supuesto, a los magistrados, a la magistrada y magistrado integrantes de la Sala Especializada, que tantos buenos recuerdos tengo en mi corazón. Veo un montón de caras conocidas, me da muchísimo gusto eso, de verdad me siento en casa, aquí estoy. Y por supuesto, mi agradecimiento a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba. Y en especial a todas y todos ustedes que estamos aquí pues para charlar un poco sobre este tema. En mi caso hablaré sobre la consulta previa indígena en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. ¿Y por qué decidí centrarme en este tema? Porque justo este grupo creo que es el que tenemos, uno de los grupos a los que más tenemos de deuda histórica en general. Sí, me ayudarían con una presentación que preparé, por favor. Y les quiero ofrecer disculpas porque estoy un poco enferma, entonces si tengo por ahí algún minutito de tos, pero no podía dejar de estar con ustedes. Bueno, pues primero les hablaré de generalidades, veremos algunas acciones de inconstitucionalidad y criterios del tribunal en materia de consulta previa, así como analizaremos un poco las diferencias de tratamiento de las acciones de inconstitucionalidad entre el tribunal y la Suprema Corte. Si me ayudan avanzando la presentación, por favor. Primero hay que entender qué es derecho a la consulta, ¿no? En primer término, el Estado está obligado a consultar la opinión de los pueblos y comunidades indígenas respecto de todo aquello o de todas las situaciones o decisiones que puedan involucrarlos, ya sea en sus aspectos políticos, sociales, económicos, culturales. La consulta, evidentemente, debe ser obligatoria sobre cualquier ley o medida que les pueda afectar de manera directa o indirecta, desde antes de que se apruebe. Esto sonaría muy lógico, pero evidentemente tiene que ser antes de que les pueda afectar alguna situación y puedan expresar de esta manera su consentimiento. El derecho a la consulta es entonces el derecho de los pueblos indígenas a opinar en relación de aquellas decisiones del Estado que puedan afectar su vida interna. La siguiente, por favor. ¿De dónde es que surge el derecho a la consulta? Bueno, pues surge del derecho al autogobierno que tienen estos pueblos. Y esto comprende, entre otras cosas, el reconocimiento, mantenimiento y defensa de su autonomía para elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo a sus usos y costumbres. El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales. Asimismo, la participación plena en la vida política del Estado y la intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten
y que son tomadas por los estatales, lo que se logra efectivamente consultándolos previamente. La siguiente, por favor. El primer caso que tenemos en materia electoral, que fue un parteaguas para nosotros, pues fue efectivamente el caso Cherán, ¿no? En el de que muchos de ustedes conocen, o que en realidad yo creo que la generalidad de nosotros y nosotros la conocemos. Pero bueno, recordemos un poco. En el 2011, los habitantes de la comunidad indígena de Cherán, en Michoacán, solicitaron al Instituto Electoral Local poder tener la posibilidad de elegir a sus autoridades mediante su propio sistema de usos y costumbres. La autoridad local les dijo que esto no era posible porque ellos no tenían atribuciones para poder realizar o llevar a cabo esta solicitud, en tanto que la ley local no preveía esta posibilidad. Ello se impugnó ante el Tribunal Electoral. La siguiente, por favor. ¿Qué resolvimos aquí en el tribunal? Bueno, pues se reconoció, y aunque ahora parezca como algo muy normal y muy lógico, pero en ese entonces fue de verdad como un antes y un después, se reconoció el derecho de los integrantes de las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades de conformidad con sus propias normas, sus propios procedimientos y prácticas tradicionales. Pues la falta de desarrollo legislativo no podía de ninguna manera impedir ejercer este derecho fundamental, previsto no, como comentamos, en la legislación electoral local, pero sí en tratados internacionales. Para determinar si la elección de las autoridades de Cherán por usos y costumbres resultaba viable, se ordenó que la autoridad administrativa electoral realizara las consultas respectivas a la comunidad para ver si aprobaban o no este sistema. Evidentemente, todos lo saben, spoiler alert, la comunidad votó por el sí y eligieron a sus autoridades mediante su sistema de normas internas. Asimismo, el tribunal ordenó armonizar la legislación electoral de conformidad con los derechos fundamentales ordenados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. La siguiente, por favor. Pero evidentemente, pues el cuento no se acabó ahí, todos fueron felices por siempre, porque pues el caso subió, trascendió y se fue a la corte. En esta contradicción 32-2012 que ya escuchábamos, que en acatamiento a la sentencia del tribunal se reformó la Constitución local del Estado. Pero como no se les consultó para reformar la Constitución local a los pueblos y comunidades indígenas del Estado, entonces, pues, ¿qué creen? Evidentemente se inconformaron y dijeron, no, las cosas no deben ser así. Si yo quiero elegir a mis representantes, no solo es que tú cambias la Constitución, me tienes que preguntar si yo estoy de acuerdo en esa forma. De esta manera, la Corte en su momento determinó que a partir de la normatividad internacional y, por supuesto, de nuestro artículo 2º constitucional, que los pueblos indígenas cuentan con el derecho a ser consultados, y esto debe ser mediante procedimientos que sean culturalmente adecuados a ellos, informados y de buena fe a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Como en la reforma constitucional local no se respetó el derecho a la consulta, la misma se anuló, aunque con efectos relativos para Cherán. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los estándares para una consulta previa? Bueno, pues como la misma denominación lo contempla y como ya lo vimos, debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del plano proyecto de desarrollo. ¿Cuántas veces hemos visto, pues van a construir una presa, van a poner un puente y les quieren consultar a las comunidades cuando el puente ya está terminado? No, deben de mostrarles un estudio, cuál es el plan, cuál es el proyecto que se tiene para esa comunidad. La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de sus procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta, por supuesto, sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. No es llegar y que en una urna emitan su voto, ¿no? Sino respetando
los métodos que cada comunidad tenga. Lo anterior exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones. Asimismo, la consulta debe ser informada. Esto es, que los procesos de otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto que van a tener las comunidades consultadas antes y durante la consulta. De esta manera debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales, los de salubridad, a fin de que acepten este plan. Entonces, no solo hay que manifestarles como los beneficios, sino también cuáles son los riesgos para que ellos puedan tener toda la información que les permita tomar una mejor decisión. La siguiente, por favor. La consulta, como ya adelantábamos, debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar a través de procedimientos claros de consulta que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado, de esta manera, es asegurar que todo proyecto en un área indígena que afecte su hábitat o su cultura sea tramitado y decidido con participación justamente de la comunidad y en consulta de los pueblos interesados. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunas acciones de inconstitucionalidad que nos pueden referir a algunos casos interesantes. Por ejemplo, el caso Oaxaca, en el que 2 partidos políticos impugnaron la ley de sistemas electorales indígenas para el estado de Oaxaca, y aquí el argumento principal fue la falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. La Corte en este caso razonó que el derecho a la consulta se encontraba previsto en el artículo 2 de la Constitución y que las políticas públicas en la materia deberían ser diseñadas en conjunto con las comunidades. Y ante la falta de consulta previa a los pueblos indígenas, se invalidó la ley. La siguiente, por favor. Otro caso interesante es el caso de San Luis Potosí, en donde se impugnó una adición a la ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, relativa a la conformación del Consejo Consultivo a propuesta de comunidades indígenas. En este caso, la Corte razonó que ante la omisión total de consulta previa, el decreto debe invalidarse. Si no me consultas, si no me tomas en cuenta, no vas a poder hacer nada. En el caso Sinaloa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó una ley, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Este caso estuvo interesante. ¿Cuál fue el argumento principal aquí? Evidentemente la falta de consulta previa, pero aquí estuvo interesante porque la Corte razonó que en tanto el propósito de la ley era atender las necesidades directas de la educación superior de los pueblos y comunidades indígenas de este estado, debía consultárseles previamente, pero no podía anular la ley porque la universidad ya estaba en operación. Entonces fijó un plazo de 1 año para que la invalidez surtiera efectos, de tal forma que pudiera consultar adecuadamente a las comunidades. Este caso lo encuentro muy interesante porque casi siempre las consultas o la idea que tenemos de consulta previa a las comunidades indígenas es respecto de obras o algún cambio que se haga en su entorno físico, ¿no? Pero aquí el tema se centraba en cuál era la manera en que se debería de enseñar en esta Universidad Intercultural de Sinaloa, ¿no? Y entonces también la manera en la que deberían de ser educados los integrantes de comunidades indígenas también debería de ser consultado. La siguiente, por favor. En el caso Hidalgo, conocido así, también fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un partido político quienes promovieron una acción en contra de un decreto que reformó el Código Electoral del Estado de Hidalgo. El argumento principal fue el incumplimiento de los estándares de consulta previa, pues se convocó al público en general y no a quienes se autoadscriben como indígenas. Este caso también es interesante porque el objeto de la consulta debe ser la propia comunidad indígena, ¿no? A quien se les debe de
consultar explícitamente es a las comunidades, ¿no? Entonces la Corte razonó que si bien la Constitución no contempla explícitamente la apertura de un periodo de consulta, las disposiciones convencionales sí lo exigen. La siguiente, por favor. En el caso concreto, se advirtió que esta consulta no se realizó de manera previa con los plazos adecuados para ello. No hubo comunicación entre las autoridades y no fue culturalmente adecuada, puesto que no se difundió previamente en las lenguas indígenas necesarias y no participó la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, en general, no se cumplieron los estándares necesarios para poder realizarla. Como efectos, se ordenó subsanar los vicios de la ley a partir del protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con el convenio de la OIT. La que sigue, por favor. Bueno, ahora nuestro mero mole. En materia electoral existen diversos criterios y diversas jurisprudencias y tesis. Les mencionaré algunas que me parecen a mí relevantes. La jurisprudencia 37 del 2015 dicta que la consulta previa a comunidades indígenas debe realizarse por autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos. Aquí, pues, el tribunal hizo acopio del auxilio que pueden prestar los institutos electorales locales para apoyarse, para llevar a cabo las consultas y que efectivamente estas tengan, pues, mayor peso y mayor validez. En este sentido, las autoridades administrativas electorales tienen el deber de consultar a la comunidad interesada mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y por conducto de sus instituciones, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible. Ello con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades. La opinión que al efecto se emita no es vinculante, esto es importante, para la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados. La siguiente, por favor. En tanto que la jurisprudencia 15 del 2018, en un caso de Oaxaca, ¿no? Comunidades indígenas, la autoridad electoral debe proveer lo necesario para llevar a cabo las elecciones por usos y costumbres. En esta jurisprudencia se dicta que las autoridades electorales están obligadas a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de usos y costumbres, propiciando la conciliación por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en ese municipio. La siguiente, por favor. Tenemos otro ejemplo, esta tesis del 2016, en la que la consulta para el cambio de régimen de autoridades municipales resulta improcedente cuando se pueda afectar al sistema normativo interno, así como los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas. Esta tesis, de los puntos relevantes que tiene, es la consulta es una institución para la protección del ejercicio del derecho sustantivo de los pueblos indígenas y a su autodeterminación. Resulta improcedente la consulta con la cual se genere la posibilidad inminente de cambiar el sistema normativo interno de elección de autoridades de un municipio previamente adoptado por la comunidad, aun cuando los solicitantes superasen en proporción a los habitantes de la comunidad indígena. Esto, pues, para darle como mayor importancia, o no mayor importancia, sino darle una real importancia a las decisiones de las comunidades indígenas. Ella entrañaría una regresión en el sistema consuetudinario definido con antelación y el desconocimiento del principio de progresividad en la interpretación de los derechos humanos, así como la afectación de los derechos a la libre determinación y autonomía de los cuales gozan evidentemente las comunidades indígenas. La siguiente, por favor. En esta tesis nos habla de la consulta previa a comunidades indígenas, cuáles son los requisitos de validez de la realizada por una autoridad administrativa electoral cuando emita actos susceptibles de afectar sus derechos. En este caso,
la consulta que formule la autoridad administrativa de cualquier orden de gobierno a la comunidad a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, debe cumplir con ciertos requisitos, como deben realizarse previamente a la adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los indígenas, que ya habíamos comentado, lo que implica que los integrantes del pueblo interesado sean involucrados. Proporcionarles los datos para que participen de forma genuina y objetiva. Evidentemente, pues, dotarles de toda la información necesaria y a las que se tenga acceso. La forma de consultar a la ciudadanía debe quedar asegurada, esto es, debe existir constancia de que la comunidad estuvo suficientemente informada de la consulta a realizar. La siguiente, por favor. Debe ser libre, sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación. Debe ser de buena fe, como ya habíamos comentado, dentro de un proceso que genere confianza entre sus integrantes. Debe ser adecuada a través de las instituciones representativas indígenas. Esto es que el procedimiento sea apropiado para todas las partes involucradas. Aquí es lo que tomando en cuenta métodos tradicionales, es lo que ya mencionaba. Pues muchas comunidades, como bien saben, la toma de sus decisiones no es como el sistema electoral común que tenemos, ¿no? de urna y boleta, puede ser a mano alzada, puede ser que solo puedan tomar decisiones los que hayan escalado ciertos cargos dentro de la comunidad, los que tengan cierto rango, cierta edad, incluso de cierto sexo, ¿no? Entonces, debe ser siempre respetando sus normas internas. También debe ser sistemática y transparente, lo que se traduce en la determinación de los criterios que se utilizarán para establecer la representatividad, su forma de participación y la metodología. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise hacer una representación, espero que sea clara, respecto de la manera en la que en las diferencias que tenemos de tratamiento entre el tribunal y la corte, ¿no? La primera característica es el tipo de control. En el tribunal, pues el tipo de control es concreto, porque los casos en los cuales se conocen especialmente sobre OPLES, ha sido en cuanto a la implementación de acciones afirmativas, aunque si bien se ha analizado la constitucionalidad de una norma, a partir de la falta de consulta, la mayor parte de las controversias que se han analizado han derivado de actuaciones concretas de los institutos electorales locales. En el caso de la Corte, pues el tipo de control es abstracto, se impugna la validez de una norma y por tanto el tipo de control es de naturaleza abstracta y relacionada con el procedimiento legislativo. Aquí, pues, la Corte ha conocido sobre asuntos en los cuales los congresos han dejado de consultar a las comunidades. Otra característica es la manera de realizar la consulta. Proporcionar todos los medios. Por ejemplo, aquí en el tribunal se ha considerado que la elección por sistemas normativos, las autoridades deben proveer lo necesario y razonable para tal efecto. Y en el caso tenemos una jurisprudencia, la 15 del 2008, comunidades indígenas, la autoridad electoral debe proveer lo necesario para llevar a cabo las elecciones de usos y costumbres. Y en la Corte este tema no se ha precisado. Si bien la Corte ha determinado en diversas sentencias que los congresos deben consultar a las comunidades para efectos de emitir una ley, no ha precisado, bueno, que yo sepa, que corresponde a las propias autoridades disponer de todos los elementos para ello. La siguiente, por favor. La siguiente característica es la de vinculación. En principio, los resultados de la consulta no son vinculantes. En el caso de la Corte, pues en ningún caso es vinculante, ¿no? Y aquí menciono una jurisprudencia nuestra del 2015, consulta previa a comunidades indígenas debe realizarse por autoridades administrativas electorales cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos. Asimismo, la consulta debe ser vinculante cuando se trate de cambio de régimen de un sistema de partido político a uno de sistemas normativos internos.
Y aquí menciono otra tesis. Y de igual manera, en la Corte, pues esto no es vinculante. En otra característica, hablamos de la obligatoriedad de realizarla. Al parecer, no en todos los casos es necesaria la consulta. En cuanto la Corte ha dicho que siempre es obligatoria su realización cuando se afecten derechos de las comunidades. Esto implica en aquellos casos en los que la norma inclusive puede ser benéfica. La siguiente, por favor. Otra de las características, pues elementos para la consulta, que debe ser previa, informada. Las autoridades deben proporcionar los insumos necesarios para que las comunidades tengan toda la información necesaria. Probada, debe quedar constancia de que la comunidad estuvo informada. Libre, sin injerencias y culturalmente adecuada. Coincidimos con la Corte en que debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Se debe probar la existencia del sistema normativo interno. En nuestro caso, en el caso del tribunal, para ordenar que se realice la consulta y determinar si se regirá por sistemas normativos internos, se debe probar la existencia de estos. La mayor parte de las veces, la existencia del sistema normativo interno se acredita con dictámenes antropológicos. Y hasta donde tengo conocimiento, esto no se ha realizado en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La que sigue, por favor. Como conclusiones, pues evidentemente este tipo de charlas pues nos da un motor de cambio, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han contribuido a delimitar y delinear los alcances del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en materia electoral y bueno, en general del derecho a la consulta previa. Así es posible advertir un diálogo judicial entre ambas instituciones a raíz de las instituciones, de las resoluciones en abstracto de la Corte y en concreto del Tribunal. Aun y cuando la Constitución no prevé explícitamente el derecho a la consulta previa, la normatividad internacional se ha encargado de hacer exigible el derecho y, por supuesto, a golpe de sentencias, tanto la Corte como el Tribunal. La apertura de los máximos tribunales del país en la materia electoral hacia el derecho internacional de los derechos humanos y hacia los tribunales convencionales ha sido fundamental para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Creo que finalmente esta cuestión o estas cuestiones que nos compartieron ambas nos da este marco o esta referencia de la consulta como esta condición necesaria, ¿no?, para el proceso legislativo en todo el país, de este proceso formal, especialmente cuando la materia de la legislación afecta directamente a los pueblos y comunidades indígenas o a personas con discapacidad. Muchas gracias por este recorrido que nos dan en los criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral, en donde se han desarrollado estos parámetros específicos para los procesos de consulta y lo que nos comentaban precisamente de esta evolución en los criterios o temas importantes como en la materia de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que todavía hay algunos criterios, de acuerdo a lo que ustedes nos dicen, que siguen pendientes, pero estos parámetros que nos dan estas fases, ¿no?, donde nos explican cómo llevar estos procesos de consulta y la participación que han tenido estos dos órganos, creo que ha sido relevante y pues nos da la pauta para que pues nos puedan ayudarnos a hacerles preguntas en las que podamos explotar estas vías y este proceso de consulta que es muy relevante. No sé si alguien, quiere hacer alguna pregunta, alguna de las dos, y si gustan, para que sea más fácil, podemos acumular todas las preguntas para que las puedan contestar en un solo momento. Sí, Lalo Ayala y Said. Primero empezaríamos con Lalo Ayala, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fabi. Buenas tardes a todas, a todos. Yo me quisiera referir un poco nada más a la acción de inconstitucionalidad, la 212 del 2020, a la que hizo referencia la maestra Penagos. Esa acción es una que se resolvió en este año. Lo que llamaba la atención cuando se resolvió fue justamente que se habían impugnado 2 capítulos de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala. En su momento fue
un capítulo relacionado justamente con la educación indígena y otro fue relacionado con la educación inclusiva. En ese sentido, lo que llamaba la atención es que los efectos hubieran sido la invalidez únicamente de esos capítulos, a diferencia de otros asuntos que tenían similitud con este, en donde la resolución se había dado a partir de invalidar pues lo que era en su totalidad la ley, justamente partiendo pues de que la naturaleza de la consulta previa es pues, que se manifiesten este tipo de grupos a partir de que si tienen algún grado de afectación o no que les pueda perjudicar, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora, y que también se ha vuelto pues, una condición necesaria, como dice Fabi, pues para llevar a cabo este proceso legislativo. Entonces, me gustaría saber la opinión ahí de la maestra Penagos relacionado con digamos, con esta resolución en donde nada más se invalidan estos capítulos y no toda la ley que debiera ser, me parece desde mi punto de vista, haber sido invalidada y no solamente en los efectos como se llevó a cabo aquí, que nada más se dijo, se les dio un plazo concreto para llevar a cabo la consulta respecto de toda la ley, pero nada más invalidaron los capítulos que habían sido impugnados. Entonces, me parece que dada la naturaleza de la propia consulta previa y dada la razón de ser de la misma, pues debían haber sido invalidada pues toda la norma, ¿no? Entonces, esa es nada más pedirle su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Lalo. Seguía Said. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a las ponentes por sus participaciones, por compartir sus conocimientos. Tengo dos dudas, irían hacia la maestra Penagos, que me da mucho gusto saludarla también. El primero de ellos es si dentro de los pronunciamientos que ha emitido la Corte existen acciones de inconstitucionalidad en las que se reconociera la validez de alguna norma porque no se afectara los derechos de los pueblos indígenas. Y la segunda pregunta sería, en materia electoral, ahorita nos los comentaban, pues para determinar si una comunidad es indígena o no, ya se han realizado estudios antropológicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo llega a estas conclusiones? Porque incluso en la acción de inconstitucionalidad 193-2020, uno de los recurrentes precisamente era una cuestión que mencionaba, ¿no? Que en el estado de Zacatecas es un estado que con baja incidencia de indígenas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos o los parámetros que utilizan estos supuestos la Corte para hacer el señalamiento de comunidades indígenas? Gracias. Gracias a ti, Said, por la pregunta. Marce, si nos ayudas, muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. A mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. En el caso de la consulta previa, bueno, la idea obviamente pues es estar en contacto directo con la comunidad y darle a conocer específicamente y conocer su opinión respecto de ciertos temas, ciertas leyes, ciertos proyectos que efectivamente les podría generar un perjuicio. Sin embargo, al interior de la comunidad no siempre hay unanimidad en cuanto a las opiniones. Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos en los que es la minoría? ¿O qué pasa cuando la mayoría sí quiere el proyecto o sí quiere específicamente ese acto? ¿Y qué pasa con las minorías? ¿Qué mecanismos tendrían o qué podrían realizar para poder ser escuchadas y que pues, se atendiera a sus necesidades? Muchas gracias. Gracias a ti, Marce. Sí, Dylan, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi pregunta va un poco dirigida a la maestra Cruz. Lo que pasa es que, bueno, desde su punto de vista, ¿qué tan útil o viable resulta para usted el respetar los usos y costumbres de los pueblos, ahora sí que indígenas? Yo creo que es importante atender a este principio, ¿no? De su libre autodeterminación, pero desde mi humilde opinión, creo que a veces, ahora sí que respetarles este derecho a la libre autodeterminación puede resultar un poco complicado, en el entendido de que si se respetan sus usos y costumbres, no se da la certeza jurídica a lo mejor necesaria. Entonces, por ejemplo, atendiendo al caso de Cherán, me queda muy claro que se debe de respetar este derecho a consulta, pero qué tan viable o qué tan útil es para usted. ¿Existe algún parámetro para determinar esta utilidad?
se me ocurre a lo mejor el test de proporcionalidad, pero no sé realmente como hasta qué punto resulta útil respetar este principio de la libre autodeterminación. Me gustaría saber su punto de vista. Gracias. Gracias a ti, Dylan. Bueno, por el momento no veo más preguntas. Si quieren, para igual seguir el orden. Magistrado, por favor. Perdón, yo quiero aprovechar también y plantear una pregunta para cada una de las ponentes. En el caso de Yali, me surgió un poco la duda relacionada con este criterio que señalaba de la imposibilidad de modificar el régimen interno de gobierno de los pueblos y comunidades indígenas en relación con un asunto, Yali querida, que acaban de sacar hace muy poco tiempo, este año estoy seguro que fue, en el que decían que sí podía, si no entendí mal, que sí podía haber alguna alteración de este régimen en comunidades indígenas siempre y cuando hubiera una aprobación en la asamblea, si no estoy mal, y que garantizara una participación completa, en fin. No sé si estoy entendiendo bien este criterio y la tesis, entonces, bueno, pedirte si es posible que porfa me lo aclares. Y en el caso de Nínive, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero si no te lo pregunto a ti, no sé a quién más podrías preguntárselo. Hoy resolvieron este asunto que estuvo tantos años en la Corte en tramitación, el asunto este de Chimalapas, que involucra este problema de límites territoriales. Es en una controversia constitucional. Esta controversia pues, se planteó entre estados, Chiapas y Oaxaca. Mi pregunta concreta es si en este asunto hubo esta consulta previa, porque entiendo que el territorio, a lo mejor estoy mal, pero entiendo que el territorio que estaba en disputa era un territorio indígena, e incluso la decisión o parte de la decisión, parte del estudio cuando menos, se basó en una serie de instrumentos y documentos incluso coloniales que sirvieron dentro del peritaje que se hizo y dentro de las pruebas que había en el expediente para determinar cuáles eran los límites originales, en fin. Entonces, quizá no está tan vinculado, pero en todo caso, si no es así, te pediría que porfa me ayudaras a entenderlo y explicarlo, tú que lo viviste ahí en primera línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Sí, decía que para no perder el orden, empezaríamos con la maestra Nínive para que nos ayude a responder las preguntas y después la maestra Yali. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Bueno, me cuestionan por qué solo se invalidaron algunos artículos en el precedente que mencioné y no toda la ley. Justamente mencionaba, perdón porque creo que en algunas partes se corta porque mi internet no es muy bueno, pero bueno. Mencionaba que me parece que son avances justo estos mecanismos y que compatibiliza con la preocupación de Dylan, que efectivamente no declarar invalidez generales y respecto de cuestiones que justamente no les afectan, entendidos que no les atañen a esas comunidades en específico, y entonces que solo aquellas normas que efectivamente dirigen en sentido amplio a ellos son los que se tiene obligación de consultar. Entendemos que como parte de la sociedad o de la población mexicana, pues también las comunidades indígenas les digamos, cualquier aspecto que pudiera legislarse, pero hay unos aspectos específicamente dirigidos a ellos, y así lo señala incluso el tratado, el convenio 169, que justamente las decisiones que se dirijan directamente a ellos o que les afecten directamente a ellos. Se amplía esta concepción que afecten directamente a que efectivamente se dirijan a ellos y no se trate de una cuestión que sea, digamos, perjudicial.
Sé que esto es un avance y es correcto porque efectivamente hay muchas legislaciones que pudieran ser también benéficas para el resto de la población y hay Parece que la perdimos unos segundos. ya, Ahí está, de nuevo, muchas gracias. Perdón, sí, me fui. Entonces me parece que sí, se pule, se va avanzando para perfilar una mejor resolución y que no se trate de una invalidez, digamos, indiscriminada, justamente que afectan también a otros núcleos de población. Es un avance en lugar de pensar que es un retroceso, una cuestión que les afecta, porque digamos el resto de la legislación no está dirigida directamente a ellos. Entonces, con esto me parece que se pule de alguna manera este criterio. Y bueno, esta fue la idea de por qué invalidar solo esos artículos. Ahora, respecto de la segunda, que me preguntan, que si se ha invalidado alguna legislación justamente bajo la idea de que la Corte hubiera determinado que no era necesaria una consulta. Bueno, se ha invalidado, se ha reconocido más bien la validez porque la Corte haya determinado, bueno, esta legislación es benéfica para los pueblos y comunidades indígenas y entonces pues no era necesaria la consulta, esto no se ha dado. Realmente este avance que se dio fue, en principio, se señaló, digamos, de manera general que aquellas legislaciones que les afectaran debían ser consultadas, pero no se reflexionó mucho en esta afectación porque la impugnación era en directo. Estas legislaciones de manera les afectan o les directamente aplicables y debe de generarse la consulta y la respuesta de la Corte fue efectivamente tiene que generarse la consulta. Sin embargo, en el precedente que les señalaba que se avanzó respecto del perjuicio, fue justamente porque el órgano legislativo señalaba que no le era obligatoria agotar esta consulta, toda vez que las normas que estaba estableciendo eran en beneficio de las comunidades, ciertos lineamientos para darles deferencia, incluso ciertas cuestiones que tenía que ver con recursos que se les destinaban a las comunidades. Entonces dijo, pues como le estoy beneficiando, pues no tendría que yo consultarles porque les estoy haciendo un bien, casi. Y este fue el señalamiento, por lo que la Corte tuvo que abordar y señalar que no... cuando fueran benéficos desde el punto de vista del legislativo local, lo cierto es que esta determinación debía quedar en manos de las propias comunidades indígenas y esta estipulación del convenio que establece que deben ser consultados cuando existan medidas que les afecten, debe ser en un sentido amplio, entendiendo solo que sean dirigidos a ellos y no que efectivamente resulten en perjuicio y no en un beneficio. Entonces se desestimó esta argumentación del órgano legislativo y de cualquier forma se declaró la invalidez de la norma en ese momento. Y bueno, la siguiente pregunta creo que no estaba dirigida a mí, pues más bien es por una cuestión más de cómo se pueden, digamos, conciliar las cuestiones de las minorías dentro de las comunidades. Así creo que sí es un punto que puede decirnos con mayor profundidad Yali, justamente porque es una cuestión más de hechos y no en una cuestión, digamos, más concreta, de un ejercicio más concreto que realiza la sala superior y no abstracto, porque esta cuestión no la hemos
en la Suprema Corte. Respecto de la cuestión de cómo se determinan que es una persona indígena o unas comunidades, una comunidad indígena, la Corte, no en estos casos, pero sí en otros, en materia penal, ha desarrollado una doctrina respecto de cómo se puede considerar que una comunidad es indígena, y lo establece también el propio convenio 169, y es lo que va a guiar es la conciencia de su propia determinación. El que uno se autoadscriba como indígena es guiar a que se considere que se trata de una persona indígena, y esto se ha dado en diversos asuntos, destacadamente les comentaba. Entonces me parece que esto definitivamente pues es una cuestión que la Corte ha sostenido reiteradamente. Y por último, pues contestando, y digo para ya no tomar la palabra nuevamente, a la cuestión que me preguntaba el magistrado Rubén, pues sí, efectivamente es un asunto sumamente relevante. Me parece que son pues de incluso siglos en los que estos problemas limítrofes vienen presentándose en la República, y justamente esta determinación pues es un paso importantísimo que da la Suprema Corte, pero no está exenta de que puedan existir muchas opiniones, digamos, por lo menos algunas dudas respecto de los diferentes analistas. Me parece que la mayor duda es justamente esta: ¿qué pasa con las comunidades indígenas en esa franja territorial? Y pues debo señalar que la sentencia pues no aborda estas partes de las comunidades indígenas. De hecho, pues el ministro Pardo Rebolledo hacía una reflexión respecto a que el acto que generó este conflicto limítrofe, o que lo detonó, fue la creación de un municipio dentro del territorio que señalaba, que Chiapas considera que es suyo, y obviamente reclama a Oaxaca como suyo. Y si efectivamente hubiéramos analizado la constitucionalidad de este acto, hubiéramos advertido que no había existido esa consulta indígena, y efectivamente ese acto hubiese sido invalidado. Sin embargo, este acto no se consideró como un acto que tuviera que analizar el punto, sino que se consideró el conflicto limítrofe como una especie, y lo señalaba el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, como una especie de cuestión abstracta dentro de la propia controversia constitucional. Por eso él votó en contra. Pero sí se generó como una doctrina, en el sentido que los conflictos limítrofes tienen una naturaleza totalmente distinta a las controversias constitucionales, digamos, tradicionales, de manera tal que la Suprema Corte solo se va a abocar a definir el área limítrofe, y no va a hacer ningún señalamiento respecto de pudieran generar o que se pudieran haber aducido y se hubieran considerado que eran inconstitucionales. Incluso se hizo el señalamiento que precisamente por todos estos actos tenía que sobreseerse en constitucional, incluso por la creación del municipio de Belisario Domínguez por parte de Chiapas. Entonces, esta cuestión, digamos, esta forma de marcó mucho la resolución de la Corte, justamente porque se desecharon pruebas que tenían que ver con esto, con advertir cuál es la situación de las comunidades en esta área, e incluso no se tomaron en consideración pruebas relativas a la tenencia de la tierra, cuestiones agrarias, etcétera, no se tomaron en consideración, sino simple y sencillamente aquellas pruebas sí históricas, como señalabas, pero que referían solo a las cuestiones de límites, destacadamente, y porque ambos estados coincidieron en esta situación, que debía partirse de cuando Chiapas se anexó a México,
y es justamente los límites que en su momento se medio perfilaron respecto de lo que es la Nueva España y el Reino de Guatemala, al que pertenecía Chiapas. Entonces, a partir de ahí partió esta resolución de conflicto limítrofe y fue trazándose un poco la línea justamente con periciales en materia de geografía y cartografía para hacer esta determinación basándose en estas cuestiones y en la geografía y cartografía. Entonces, esta cuestión de la realidad de comunidades, la verdad es que sí se dejó un poco a un lado por este entendimiento de los conflictos limítrofes que tendría que resolver la Corte. Y bueno, desde mi punto de vista, sí faltó esta situación, el advertir qué pasa con las comunidades, es que a efecto de hacer una delimitación entre estados, es un gran avance y es una situación que efectivamente pues genera por lo menos una certeza respecto del territorio de ambos estados y que las comunidades, lo importante también, eso sí lo debo destacar, que la sentencia determina que los estados tienen que hacer reformas a sus constituciones y a sus leyes y que al hacer o previo a realizar estas reformas tienen que realizar las consultas indígenas pertinentes y entonces sí los vincula a hacer estas consultas y que efectivamente se deben de tomar en cuenta al momento de hacer estas reformas e incluso se establecen ciertas medidas para efecto de que se pueda, digamos, proteger a las poblaciones que puedan quedar inmersas en esta franja territorial. Entonces me parece que esto también es un acierto, pero a lo iba a dificultar terriblemente generar otro tipo de entendimiento del asunto y que era posible, como se ha venido desde tantos años, pues no se pudiera hacer esta delimitación. Y me parece que sí es un gran avance. Muchas gracias, maestra Nínive, por sus respuestas, muy interesantes todos estos criterios y justo esto que nos comenta, ¿no? De la controversia constitucional, porque pues finalmente son problemas que tal vez no alcanzamos a ver o no los relacionamos o vinculamos directamente con el tema, por ejemplo, de consulta, pero sí están vinculados por el grupo o el sector que vive en esas comunidades, ¿no? O en esos estados. Bueno, antes de darle el uso de la palabra para las respuestas a la maestra Yalí, me gustaría hacer una que llegó en redes sociales de Karen Torres, porque justo dice, mi pregunta va dirigida para la maestra Yalí. Dice que le gustaría saber qué queda pendiente por hacer de parte del Tribunal Electoral en materia indígena para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer término me iré por lo técnico, con el comentario que hacía el nuestro presidente Lara. Creo que se fue su micrófono. ¿Estoy? Ahí está. Gracias. Primero me iré por el comentario que hizo el magistrado presidente Rubén Lara respecto de un asunto que, si no lo tengo mal en mis registros, es el REC 1901 del 2021 de la comunidad de Xochopotla, Morelos. Aquí, bueno, este asunto versó sobre que una autoridad organizaba una elección de usos y costumbres y tuvieron desacuerdos justamente en el método en que se iba a realizar y la máxima autoridad decidió declinar su rol. Entonces el pueblo designó a una nueva autoridad en primera instancia y entonces quien quedó en minoría impugnó esta situación. En primera instancia se dice que tendría que ser la autoridad tradicional la única válida, ¿no? La que soltó digamos, las riendas y decidió ceder el lugar a otra autoridad. O sea, la Ciudad de México determinó que el criterio que debía prevalecer era el de la mayoría, ¿no? Que era como la razón que
que lógicamente debería prevalecer y que el pueblo siempre tiene el derecho de cambiar. Y Sala Superior confirmó esta determinación de la Sala Ciudad de México. Entonces creo que justo estamos envueltos en todo este tema de que el derecho a la consulta pues está evolucionando de manera constante, ¿no? Y además evolucionando, ¿no? Creo que justamente esta es la importancia de este tipo de pláticas, porque podemos tener conocimiento de estos nuevos criterios y que van como validando este tipo de ejercicios democráticos. Gracias. Respecto al comentario que me hacían sobre hasta en tanto dónde se deben de respetar los usos y costumbres, ¿no?, de las comunidades. Bueno, yo creo que aquí se haría una afirmación tajante, hasta en tanto no se vulneren derechos humanos, ¿no? Aquí creo que es bien complicado y muy difícil porque si bien se deben de respetar los usos y costumbres, debemos de verificar cuáles son los métodos a seguir, cuáles son las situaciones en específico, Dylan, que se dan en cada situación. Yo creo que aquí es donde han servido de muchísimo y han sido trascendentes los dictámenes antropológicos que se realizan en distintos asuntos. Aunque también hay que decirlo, y esto lo hago como una opinión personal, pues no se pueden estar haciendo en todas las situaciones porque son carísimos, ¿no? Pero cuando he tenido la oportunidad de asistir a comunidades indígenas a realizar pláticas o estudios también por parte del tribunal, y es bien interesante ver que ellos tienen un montón de métodos tradicionales que no son como lo ideal para nosotros, pero que a ellos les funcionan. Y la verdad es que sí cuesta mucho entender que no solo nuestros métodos son los adecuados o son los idóneos, ¿no? Que nosotros queremos ir e imponerles nuestros sistemas porque son los perfectos o son los que han funcionado o simplemente son los que se han estilado, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que creo que sirven un montón estos dictámenes antropológicos, pero por desgracia son carísimos y no se pueden realizar en todas las situaciones. Entonces, repito, yo creo que sí se deben respetar los usos y costumbres, pero de manera tajante, hasta en tanto no vulneren derechos humanos, ¿no? Tenemos aquí, podríamos entrar en controversias como que no dejan participar a jóvenes o a determinadas personas de distinta edad, o que no tengan tal rango dentro de las autoridades de una comunidad, hasta el súper y gran debate de que las mujeres no pueden participar, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender primero cuáles son las razones, cuál es el origen de estas situaciones y de estos mecanismos. Pero pues hay que ver si son útiles y viables, ¿no?, para respetar evidentemente la forma de autogobierno y de autodeterminación de cada una de las comunidades. Muy complicado y creo que sí tiene que ser pues caso por caso. No, aquí podríamos echarnos un debate acerca de si mano alzada incumple con el tema de secrecía, si es discriminatorio que menores de 21 o mayores de 16, ¿no? Hay muchas comunidades que tienen diferentes reglas y, repito, no terminaríamos si empezamos por discutir que en muchas comunidades las mujeres no tienen participación, ¿no? Entonces creo que sí, hasta en tanto se respeten derechos humanos. Espero haber contestado tu cuestionamiento, Dylan. Gracias. Y por último, la pregunta que me hacen en redes, agradezco mucho su participación en redes. Denme un segundo porque mi gripa está haciendo mella.
Bueno, pues aquí está súper interesante la reflexión porque falta mucho por resolver en materia de consultas. Tanto la doctrina como nuestra jurisprudencia señalan que los resultados de una consulta pues, no son vinculantes, pero resulta curioso esto en materia electoral porque la autoridad electoral en sí misma ordena hacer consultas y gracias a ellos se han cambiado regímenes electorales. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿realmente las consultas no son vinculantes? ¿Para qué se hacen entonces las consultas? ¿Para qué ordenamos hacer consultas? Es algo así como los veo y los escucho, pero no los oigo en realidad, ¿no? El tribunal ha dicho que las decisiones de la asamblea se deben respetar y consultar a las comunidades, pues es hacerlo por conducto de sus autoridades, pero entonces se debe o no se debe respetar lo que decida una asamblea con motivo de una consulta. En mi opinión, las consultas deben ser vinculantes a título personal y modalizadas, o sea, dependiendo qué tipo de consulta sea, ¿no? Para atender, por supuesto, principios constitucionales. Esto con el fin de armonizar los sistemas internos y los sistemas tanto de constitución como de entidades locales. Esto pues para asegurarnos que las personas pues realmente sean consultadas y no solo pasar una lista, ¿no? Con una palomita y decir esta comunidad ha sido consultada, sino que realmente la opinión de esa comunidad que va a ser afectada o beneficiada, ¿no? Porque también puede ser beneficiada, pues tenga realidad, ¿no? Tenga no solo que quede en un papel, sino que realmente en sus vidas trascienda este derecho a las consultas que ellos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas. Teníamos una pregunta más en el chat, pero por cuestión de tiempo, si nos permiten, se las haremos llegar por correo electrónico para que de esa misma forma nos ayuden a responderla. Y ahora, Cris, si nos ayudas con el pequeño reconocimiento virtual que les vamos a enviar, pues ya por esta pantalla y en esta vía. Con gusto. Muchas gracias. Primero, este reconocimiento es para la maestra Nínive Ileana Penagos Robles por participar en la mesa de debate, la consulta previa indígena y para personas con discapacidad en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en el taller virtual Control de Constitucionalidad de Leyes en Materia Electoral, que firman tanto el magistrado presidente de esta sala especializada como la doctora Gabriela Rubalcaba, directora general de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra, gracias a usted. Y ahora sigue el reconocimiento a la maestra Yali por la participación en el mismo taller, firmado por las personas antes citadas, a las cuales les agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Que fue muy enriquecedor y muy dinámica esta mesa. Me gustó mucho y agradezco nuevamente la oportunidad de participar en ella. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta plataforma digital y en redes sociales. Igualmente, muchísimas gracias y para mí un honor compartir la mesa con tan grande secretario de Estudio y Cuenta de la Corte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, queridas. Presidente. A ustedes, de verdad, las gracias son para ustedes nada más. Hemos aprendido mucho, esperemos que haya ocasión sin pandemia o en otras condiciones por lo menos, de poder tener esta charla de manera presencial y seguir aprendiendo de ustedes. De verdad, de corazón, a nombre de todas y de todos los que participamos en esta sala, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta sala virtual. En redes sociales también les agradecemos su presencia. Y les recordamos que mañana seguimos con el taller, el último día de esta primera semana. Ojalá nos puedan seguir acompañando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.